tardes. Gracias por estar con nosotros en el canal de la Asamblea. Hola Elia, me da un gusto enorme saludarte y a través tuyo al vasto público televidente que tienes. Al contrario, Ricardo, gracias por entablar esta comunicación. Dábamos un pequeño adelanto, pero por favor cuéntanos de esta unión que hacen las cámaras y cuál es la petición a México, Estados Unidos y Canadá sobre el TLC. Con gusto, fuimos convocados por las 8 cámaras más importantes de Canadá a tener un encuentro, un simposio con 8 cámaras de comercio americanas, también importantísimas, de ciudades con un peso económico enorme, y las cámaras de comercio de México, también 8 cámaras. Si quieres te digo rápidamente quiénes fueron. Claro. Estuvieron por el lado de los Estados Unidos, la Cámara de Comercio de Los Ángeles, la de Detroit, Minneapolis, Boston, Charlotte, Dallas, Cleveland, San Antonio, Albany, Kansas City y San Luis. Por el lado de los canadienses estuvieron Montreal, Toronto, Vancouver, Calgary, Edmonton, Winnipeg, Halifax y Brampton. Por el lado de los mexicanos estuvo la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, la de Tijuana, la de Veracruz, la de Querétaro, la de Monterrey, la de Mérida, la de Tijuana. Y la Confederación de Cámaras de Comercio a la que yo represento, pues haciendo cabeza en este evento por el lado de los mexicanos. Nos convocaron porque creímos que era importante hacer hincapié en hechos de los que no se ha hablado claramente, que son importantísimos para dar a conocer la trascendencia de este tratado en el cual estamos inmiscuidos y estamos renegociando. Sabemos que el Telecán ha creado lazos no solamente económicos, sino sociales muy importantes. Hay comunidades canadienses viviendo en Estados Unidos y de norteamericanos viviendo en Canadá, y ni qué decir de mexicanos viviendo en Estados Unidos o de también estadounidenses viviendo en México. Claro. Eso ha permitido que el comercio entre estas 3 naciones se cuadruplique desde la época en que inició el Tratado de Libre Comercio, y en este momento el valor de este TLC es de 1.5 billones de dólares al año. Claro. Considerando que este Telecán estimuló las inversiones entre los países de la región, para nosotros fue muy importante hablar. Siempre se habla de cuáles son las inversiones que tiene Estados Unidos en México, y rara vez o casi nunca se habla de cuáles son las inversiones de México en Estados Unidos y cuáles son las inversiones de Canadá en Estados Unidos desde que inició el TLC. Canadá, cuando inició el TLC, tenía 40 mil millones de dólares de inversión. En este momento tiene casi 400 mil millones de dólares. La ha multiplicado por 10 la inversión. México no se queda atrás y tenemos 9.8% de veces la inversión en ese mismo lapso. Hay 14 millones de trabajos en los Estados Unidos que son derivados del comercio entre los 3 países. 2 millones de esos 14 pertenecen a Canadá, 3 millones de trabajadores en México dependen del comercio. Sin embargo, de los 14 millones, 5 millones directamente en Estados Unidos están involucrados en el TLC. Esto significa que si al señor Trump se le ocurre decir no vamos a seguir con el TLC, pues le tiene que conseguir chamba 5 millones de norteamericanos, lo cual significa un reto más que considerable. También hemos integrado cadenas de valor importantísimas a través del TLC. Y de esta manera les mostramos cómo muchos productos cruzan las fronteras en varias ocasiones hasta terminar en convertirse en un producto terminado. Por ejemplo, el caso de México. Cuando nosotros le entregamos un producto terminado a Estados Unidos y los exportamos, prácticamente el 40% de ese producto tiene contenido norteamericano. Es decir, que las piezas antes entraron a México, lo ensamblamos y se los mandamos. Claro. Eso hace pues que aumenta enormemente el costo de romper en este momento la zona de libre comercio de América, tanto para los países como para las empresas. Sí. Muchas de las empresas que representamos se verían enormemente afectadas de no renovarse el Telecán o de tener una modificación de los principios que en este momento están caminando. Otra cosa que pedimos y que dijimos es que
los consumidores hoy en día tienen a lo largo y a lo ancho de las 3 naciones mucho más abundantes productos a mejores precios y servicios de mayor calidad y en una gran cantidad y variedad. Por ejemplo, de México tiene productos agrícolas todo el año, a través de todo el año, cosa que no pasaba antes de esto. Por lo cual, les dijimos que las cámaras de los 3 países compartimos un deseo común de mantener el libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Muy bien. Que le solicitamos a nuestros respectivos gobiernos que acuerden la renovación del Telecán y lo mantengan para garantizar el éxito económico de las 3 naciones del futuro. Queremos hacer de la nación de América del Norte la zona económica más poderosa del planeta. Muy bien. Ricardo, muy buenas tardes. Te saluda Brenda Peña. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bien, muy gracias. bien, muy buenas tardes. Ustedes básicamente han pedido actualizar y mantener el acceso al mercado estadounidense. Wilbur Ross, el secretario de Comercio de Estados Unidos, ha dicho que ellos no tienen prisa. Nosotros sí tenemos prisa. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que pronostica crecimiento para nosotros siempre y cuando guardemos la calma en el TLC. Mira, yo creo que en efecto México no tiene prisa. Tenemos que recordar que este es un tratado de libre comercio. Como su nombre lo dice, fundamentalmente afecta al sector privado, mucho menos que al sector político, digámoslo, así, de nuestro país. Estamos hablando de millones de familias de México que todos los días acuden a una empresa que de forma directa o indirecta están ligados a este Telecán. Entonces, claro que no tenemos prisa, queremos tener el mejor tratado de libre comercio posible. Ellos se refieren, y lo han hecho continuamente, a nuestras elecciones de julio. Pero bueno, nosotros también le recordamos, oye, tú tienes elecciones en noviembre, ¿eh? Sí, No somos los únicos preocupados por los tiempos electorales, ¿no? Claro. Ricardo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, abrirnos todavía más el panorama de que pues es más allá de impuestos, aranceles, hay que verlo de manera integral y eso lo tienen que tener muy en cuenta estos equipos de los 3 países. Muchísimas gracias por compartirnos desde ustedes, desde estas cámaras, el llamado. Nosotros vamos a darle seguimiento. A ustedes, con gusto, estoy a sus órdenes.